Esto ocurrió hace un año y no puedo dejar de pensar en ello. Por más que lo intento en los momentos de tranquilidad, mi mente vuelve a esa noche. La noche en que descubrí que hay que tener miedo a la oscuridad. Mi hermana vive en un pueblo un poco lejos en auto. Hace tanto tiempo que no iba a verla, que decidí aprovechar mi semana de vacaciones para pasarme por allí. Le iba a llevar regalos y ropa que me había quedado pequeña. Es una cocinera fantástica. Pasar una semana con buena comida casera, y sin internet era justo lo que necesitaba. Hice las maletas, y me puse en camino muy emocionada por mi semana fuera. Pero había estado tan ocupada atando cabos sueltos para mi viaje, que me puse en marcha muy tarde. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué a la autopista. Ella sabía que yo iba a llegar tarde. Podría llegar a la 1 de la madrugada y la llamaría cuando estuviera cerca para que me recibiera en la puerta. Me encontré en una oscura autopista rodeada de campos de cultivo durante kilómetros. Cuando no era tierra de labranza, la autopista atravesaba densos árboles. Mientras conducía, vi algo que nunca pensé que vería. Algo que me hizo detenerme. A toda velocidad, vi una figura que caminaba por el arcén. Mis faros se reflejaban en una camiseta blanca que llevaba. Era una figura pequeña, así que me sentí segura al detenerme, y al menos mirar si necesitaba ayuda. En toda mi vida nunca había visto a alguien caminando por el arcén de la carretera. No había visto una casa en mucho tiempo ni un auto parado. No tenía ni idea de dónde venía esta persona ni a dónde intentaba ir. Paré el auto, y bajé para intentar ver bien a la persona en la oscuridad. Él también se había detenido cuando me estacioné. Levanté la mano y le hice un débil gesto, que me devolvió. «¿Necesitas ayuda?», grité y esperé. Al no oír nada, empecé a caminar hacia él. No era buena idea que una mujer bajita como yo, se acercara a un desconocido en la cuneta. Podría tratarse de una emboscada, pero mi cerebro no pensaba en eso. Estaba preocupada porque la figura era claramente un niño. Cuando me acerqué lo suficiente para verlo, me di cuenta de que no podía tener más de 13 años. Suponía que era un niño, pero era difícil saberlo con la ropa holgada y el pelo ondulado hasta los hombros. Pelo ondulado blanco. Saqué el teléfono y usé la linterna para ver si el chico estaba herido. Me detuve a unos pasos de él y me miró. Tenía un lado de la cara cubierto por el pelo, pero un ojo rojo me devolvía la mirada. Me quedé paralizada de miedo durante medio segundo, pero me reprendí mentalmente por esa reacción. El pelo del chico ahora tenía sentido. Era albino. Nunca había conocido personalmente a alguien con esa condición, pero había visto fotos. ¿Sería posible que me llevara al siguiente pueblo?, el chico preguntó en voz tan baja y suave, que incluso estando tan cerca como estaba, apenas podía oírle. Por supuesto. ¿Qué haces a un lado de la carretera? Sube al auto. Tengo agua. Me siguió en silencio. No llevaba nada. Y lo extraño era que tampoco llevaba zapatos. Era tan extraño. Tenía que llamar a la policía. Lo sabía, pero primero quería asegurarme de que estaba bien. Se subió al asiento del copiloto para que pudiera verle mejor. Estaba tan pálido que su piel casi parecía plateada. Dentro de unos años sería muy guapo. Me alegré de ser yo quien lo recogiera. Parecía tan pequeño y frágil, que no tendría ninguna oportunidad con alguien con malas intenciones. Le di una botella de agua y le dejé beber antes de hacerle más preguntas. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Soy Nicky. Añadí mi nombre pensando que se sentiría más cómodo si lo sabía. Eli. De nuevo, habló tan bajo que apenas podía oírle. Al menos le saqué un nombre. Pero necesitaba más respuestas. ¿Qué estabas haciendo a un lado de la carretera? ¿Tienes a alguien a quien llamar?, le pregunté tan amablemente como pude, esperando que le hiciera hablar un poco más. Me dirijo a la siguiente ciudad para encontrarme con un conocido. Es oficial. No tengo a nadie con quien puedas contactar. Si es posible, estaría bien que me llevara a la comisaría, pero por favor no se desvíe de su camino por mí. Al menos era un chico educado. Me debatí sobre lo que debía hacer. No estaba herido y quería que lo llevara a la policía. Si ese era el caso, podía llevarlo y no molestarme en llamar a alguien para que lo recogiera. No sería ningún problema para mí. Y tampoco era una amenaza. Era tan pequeño que si sacara un arma, hasta yo podría apartarla de un manotazo. Decidí llevarlo a donde necesitaba ir. De acuerdo, te llevaré. ¿Estás seguro de que no hay nadie a quien pueda llamar?, pregunté una vez más. Se limitó a negar con la cabeza. O el pobre chico no tenía familia o estaba huyendo de ella. Al menos iba a recibir ayuda, así que decidí no insistir. Puse el auto en marcha,
Introduje en mi teléfono las indicaciones para llegar a la comisaría que buscaba, y nos pusimos en camino. Todo fue un poco raro, pero no sobrenatural. Eso vino después. Eli no habló mientras conducíamos. El pobre chico debía de estar tan agotado de caminar que se quedó dormido. Me alegré de que confiara en mí lo suficiente como para echarse una siesta a mi lado. Más tarde le enviaría un mensaje a mi hermana diciéndole que llegaría tarde. Conduje en silencio durante un rato, cuando vi otra cosa que no esperaba ver. Un auto parado en medio de la carretera. Lo vi tan pronto que aminoré la marcha, y me detuve a unos metros de él, para contemplar la extraña visión. Estábamos en la autopista, pero era de noche y no vi ningún auto. Además, quien viniera detrás de nosotros, vería ambos autos parados lo suficientemente pronto como para frenar con seguridad. El auto tenía la puerta del conductor y la del pasajero abiertas. Estaba sentado en un ángulo extraño. Cuando estiré la mano para desabrocharme el cinturón de seguridad, y salir a ver qué pasaba, sentí una pequeña mano en el brazo que me hizo dar un sobresalto. Sigue conduciendo. Ya no era la voz del niño de voz suave que había escuchado antes. Pero alguien podría resultar herido. Tartamudeé sin saber cómo reaccionar. Ya están muertos. Mi mente no podía procesar esas palabras. De repente empecé a preguntarme a quién había dejado entrar en mi auto, y si estaba a salvo. Pero mi mente racional decía que el auto en medio de la carretera era una trampa. Una vez que saliera, podría ser arrastrada al medio del bosque, por quienquiera que hubiera puesto el auto allí para empezar. Un movimiento me hizo apartar la mirada de Eli, y dirigirla hacia la carretera. De la parte delantera del auto salió trotando un perro grande, que nos miraba fijamente. Pero tardé unos instantes en darme cuenta de mi error. No era un perro, sino un lobo. Nunca había visto un lobo en persona. Eran mucho más grandes de lo que jamás había pensado. Sus ojos amarillos nos miraban fijamente, esperando a que reaccionáramos. Entonces otro vino de los árboles. Todo esto era una locura. Mi mente no podía unir los dos hechos de un auto en medio de la autopista, y lobos deambulando a su alrededor. Los lobos no eran nativos de la zona, coyotes tal vez, pero no lobos. Si el auto estaba colocado para tender emboscadas a la gente, ¿por qué había lobos en la zona? No entendía nada de eso. Entendí menos cuando el lobo junto al auto empezó a levantarse. Se me hizo un nudo en la garganta, y mi cuerpo se tensó al ver cómo la criatura pasaba de ser un lobo, a levantarse sobre sus patas traseras y convertirse en la forma monstruosa, que se alzaba en la oscuridad ante nosotros. Conduce. Ordenó Eli, y su mano se aferró a mi brazo haciéndome el suficiente daño, como para traerme de vuelta. No lo entiendo. Dije un poco desorientada. Rey de Plata. Un placer encontrarte aquí. Sal a saludarnos. La figura de pie en el camino, nos rugió con voz atronadora, y extendió sus brazos con garras en señal de saludo. Estaba cubierto de un pelaje oscuro y áspero, y tenía un cuerpo similar al de un hombre. Su cabeza era grande, pero se parecía al lobo que nos había estado mirando segundos antes. Sus patas eran también de lobo, y me pregunté cómo se mantenía en pie. Detrás de él, una cola de casi la mitad del tamaño de su cuerpo se movía de un lado a otro. ¿Es un hombre lobo?, pregunté. Los monstruos no eran reales. Simplemente no lo eran. No podía creer lo que estaba viendo, pero estaba frente a mí. Allí de pie, haciéndonos señas para que saliéramos. Miré a Eli esperando que no estuviera de acuerdo, o incluso que me llamara loca. Pero solo vi una mirada en su cara, diciendo que no le pidiera que dijera la verdad en voz alta. Antes de que pudiera volver a preguntar, la criatura de fuera habló. Salgan. Esta noche tenemos manjares. Con sus extrañas patas caminó hasta el auto, y fácilmente arrancó la puerta trasera para poder meter la mano y sacar algo. Se me heló la sangre cuando vi que sostenía un conejo de peluche. Un niño había estado dentro de aquel auto. La cabeza me empezó a dar vueltas y me sentí mal. De nuevo me llevé la mano al cinturón de seguridad, aunque no tenía ni idea de cómo podía ayudar. Te lo he dicho, ya están muertos. No salgas de este auto. No puedo protegerte. Advirtió Eli con su voz gravemente severa. ¿Por qué te llamó el Rey de Plata? ¿Qué significa? Le pregunté en voz baja. Ese es mi título. Soy el rey de ellos. El rey de todo lo que nace en la luz de la luna, o en la oscuridad, y aunque podría matarlos fácilmente, no puedo hacerlo para proteger a un humano. Soy su rey, no el tuyo. Así que, quédate en el auto. No pude evitar mirar en silencio e impotente a este chico. Ya no parecía el niño débil y frágil, que había recogido al borde de la carretera. Parecía más aterrador que el monstruo que había fuera.
pero no pude evitar confiar en él. Su mano se aferró a mi brazo una última vez, y luego se retiró lentamente. Había terminado de advertirme. Si salía, me mataría. Puede que ya me hubieran matado si no le hubiera recogido. Esos monstruos, esos hombres lobo podían arrancar las puertas de los autos. Estaba en el arcén, y nada les impedía arrastrarme fuera del auto para destrozarme. Nada aparte de quien estaba sentado a mi lado. Pero seguía sintiendo que no podía irme sin más. Volví mi atención a la bestia oscura que seguía en la carretera. Los dientes brillando a la luz de la luna. Una sonrisa cruel, por lo que él y su manada habían hecho. Sin pensármelo dos veces, saqué el auto del arcén y pisé a fondo el acelerador. Eli fue sacudido hacia adelante en su asiento, mientras mi auto avanzaba a toda velocidad directamente hacia el monstruo que teníamos delante. La cosa podría haber saltado fuera del camino, pero creo que no se lo esperaba, y su reacción se había retrasado. Mi auto chocó contra el hombre lobo, haciéndole retroceder. Esperaba que tanto él como el auto sufrieran más daños, pero salimos bastante bien parados. Eso fue hasta que puse el auto marcha atrás, y pasé directamente por encima de las patas de la criatura, que aullaba de dolor. No era bueno para mi chatarra de auto, pero era peor para el lobo. Solo podía arriesgarme a atropellarlo una vez. Vi más lobos en el bosque mirándonos con odio. Pisé el acelerador una vez más, y salimos a toda velocidad, dejando al monstruo con las patas rotas y retorcidas en la carretera. Incluso mientras conducía, pude ver que sus piernas se estaban curando y volvían a su sitio. Dudaba que hubiera causado daños duraderos, pero estaba segura de haber herido su orgullo. Los demás podrían habernos atrapado antes de que nos escapáramos, pero mi pasajero debió asustarlos lo suficiente para que se mantuvieran alejados. Estuvimos en silencio durante mucho tiempo, mientras conducía por la carretera vacía, escuchando cómo mi auto hacía ruidos de vez en cuando. ¿Ha sido una estupidez?, pregunté finalmente. Sí, pero justificada. Me entraron ganas de reír. Toda la noche había sido tan exagerada que no sabía qué más hacer. Pero me contuve pensando que sería de mal gusto. Una vez que mi acelerado corazón se calmó, me di cuenta de que iba muy por encima del límite de velocidad. Pensé en aminorar la marcha, pero preferí la multa a que me alcanzaran aquellas criaturas. Eli no volvió a hablarme, hasta que llegamos a la comisaría. ¿Esas cosas me van a encontrar?, pregunté. No. Lo dudo. Desconocen tu relación conmigo. Si tuvieras alguna utilidad futura y te mataran, me enfadaría mucho con ellos. Y las criaturas de la noche no desean disgustarme. Suspiré aliviada, pero llegó demasiado pronto. Pero, ya que te has encontrado con algo como ellos, es más probable que te vuelvas a encontrar con otra cosa sobrenatural. Tienes casi garantizado que te matará una amenaza sobrenatural después de sobrevivir a la primera. No estoy seguro de cuándo ocurrirá eso. Podría ser cuando tengas 100 años o dentro de una semana. A juzgar por tu suerte, viendo que te encontraste conmigo, y con una manada de lobos en la misma noche, creo que no tienes una larga vida. Debería haberme preocupado por mi sombrío panorama, pero no pude evitar las ganas de reírme de nuevo, al ver que a Eli le daba vergüenza llamarlos hombres lobo. Me pregunto por qué le disgustaba tanto. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto?, pregunté esperando una buena respuesta. Disfruta de la vida que te queda. Los humanos pueden morir en cualquier momento. Resulta que conoces la razón más probable por la que vas a morir. Te sugiero que no temas. Simplemente vive como te gustaría. No era la respuesta que esperaba, pero la acepté. Se me desencajó la cara intentando imaginar cómo sería mi vida a partir de ahora. Cómo podría vivir sabiendo que había cosas en la oscuridad esperándome. Eli notó mi cara y dejó escapar un pequeño suspiro. Apartó la mirada de mí y de la comisaría frente a la que estábamos estacionados. Me has hecho un favor, así que te concederé uno a cambio. Si te cruzas con algo de la noche, y si tienes tiempo de hacerlo, diles que eres útil al Rey de Plata. Pero, solo podrás usar mi nombre una vez. Y no prometo que la cosa a la que te enfrentes te perdone la vida. Solo te da más posibilidades de sobrevivir. No sabía mucho sobre su mundo, pero incluso yo podía decir que era un gran favor el que me estaba haciendo. Se lo agradecí. El solo hecho de decir su nombre podría darle unos años más a mi vida. Me salvó 2 veces esa noche. Y todo porque le di un aventón. Gracias. Le dediqué una sonrisa y vi cómo salía del auto. Esperé hasta que estuvo en las escaleras de la comisaría por costumbre. Podía arreglársela solo, pero quería asegurarme de que entraba sano y salvo. Le envié un mensaje a mi hermana diciéndole que llegaba tarde, pero que no tardaría en llegar. Luego me marché dejando atrás al niño. Desde entonces, no había visto nada extraño.
Vendí mi auto mientras me quedaba en casa de mi hermana y compré uno nuevo. Por si acaso cierto lobo se acordaba de lo que le había pasado mientras conducía de vuelta a casa. No le conté a mi hermana lo que había pasado, aparte de encontrar a un niño en el arcén de la carretera y entregarlo. Hubo un informe de un auto encontrado en la carretera, pero no quise saber más información al respecto. No quiero saber quién se perdió esa noche, y como no pude hacer nada para ayudar. Sigo sin poder evitar preguntarme cómo estará Eli, y con quién se reuniría esa noche. Pero es mejor que no lo vuelva a ver, y que nunca encuentre esas respuestas.